muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, buen día. Bueno, estamos en el tercer encuentro de este taller de orientación y reflexión sobre los prejuicios en la vida política de las sociedades contemporáneas, y me habían consultado sobre el taller referido al eje A, ¿se acuerdan? Cuando empezaba y demás. Está abierta ya la inscripción al taller del eje A, ético. Ese taller va a empezar el 1 de agosto, se va a dar en el horario de 14:30 a 16:30, y va a estar a cargo de Marcelo Lobosco, que es el director de la Olimpiada. Me habían consultado, así que tengan en cuenta que ya pueden inscribirse en el taller del eje A, que empieza el 1 de agosto. Así que anótenselo. Era una de las cuestiones que me habían consultado en nuestro primer encuentro, ¿no? Así que todos los interesados los esperamos también en ese taller. Bueno, y habíamos dejado unas preguntas para pensar y abrir nuestro encuentro de hoy. ¿Quién tiene ganas de empezar esa indagación sobre el espacio público en Arendt? Por lo que yo entendí, Arendt reflexionaba sobre el espacio público y lo definía más que nada por el mundo constituido por los objetos que eran invención de los hombres, donde se establecían lazos, pero a su vez se rompían porque se establecían categorías y puestos que diferenciaban a los individuos, que era característica de la libertad en el espacio político porque se obraba todo a través del diálogo y no había violencia, y que estaba caracterizado por una visibilidad y una accesibilidad, porque todo el mundo lo podía ver y todo el mundo podía juzgar acerca de ese espacio público. Claro, Arendt relaciona lo público con lo político, ¿sí? Ella en el texto habla relaciona concretamente lo público con las leyes, la Constitución, es decir, formas de regular el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Son como imposiciones que se relacionan mucho con lo político, porque guía a la sociedad en un conjunto, bueno, de normas, como ella muestra las leyes, la Constitución y todo eso. Entonces va de la mano con lo político, donde se encuentran los individuos y tienen un comportamiento delineado, como qué cosas se pueden hacer o qué no por lo político y esto. Sí, igual a su vez hace una distinción de lo público con el Estado, ya que dice que el Estado no sería algo público porque está formado, por así decirlo, por un grupo pequeño de personas que toman decisiones para todos. Por eso habla de algo de un ámbito más privado y no tan público. Yo voy anotando, así después hacemos algunas aclaraciones. Sí, sigo escuchando. También hacía una distinción entre lo público y lo político. Decía que si bien lo político se caracterizaba por poseer todo el espacio público, no era lo mismo, porque lo político en sí se definida como esa serie de normas jurídicas que regulaban las palabras y las acciones de los hombres, y lo público era más bien solo el espacio donde se desarrollaba. También hablaba de que había que crear como universalidades de lo público, universidades, perdón, de lo público, que yo como que lo interpreté a que, por ejemplo, actualmente hay tanta cantidad de personas que no podemos tener un solo espacio en donde generar lo público, sino que tenemos que tener muchos espacios donde generar lo público y espacios grandes donde puedan incluirse varias personas, y que a lo mejor esos espacios entre sí sean un poco diferentes para poder englobar a los diferentes tipos de personas, porque no siempre se va a englobar a la misma, o sea,
en un espacio público no se va a englobar a toda la gente, ya que no siempre toda la gente se siente identificada con lo mismo. Entonces, tener varios puntos varios puntos donde hacer lo público sería como poder englobar o llegar a los diferentes tipos de personas. Ujú. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ustedes recuerdan cuál es la pregunta, digamos, o cuál es lo que guía a nuestra autora, que es una invitación a que repensemos lo político desde un lugar diferente a cómo lo vemos? ¿Mm? Porque para ella nuestra mirada de lo político está asignada por un conjunto de prejuicios. ¿Mm? Porque quienes no somos políticos de profesión, está claro que no podemos tener una experiencia, no tenemos la experiencia sobre qué es ese espacio. En su propuesta, es decir, nosotros nos manejamos con prejuicios, porque en el espacio de lo que se entiende hoy por política, y si asociamos la política con el Estado, a través de la teoría de la representación, ella lo que nos está proponiendo es repensar lo político desde otro lugar. Un lugar que está directamente vinculado con nuestro rol como ciudadanos, pero no a través de la teoría de la representación. Nos invita a pensar la política desde un lugar diferente de la concepción amigo-enemigo, o el espacio de la violencia, o el espacio de la dominación. Repensar lo político. En su propuesta intelectual, ella pretende recobrar un sentido original de la política. Y para esto toma un modelo regulativo que es el de la polis griega. Porque para ella lo importante, lo que define a la política es la pluralidad. Y esto no podemos perderlo de vista. Si la política está definida en su propuesta como un espacio de pluralidad, el espacio público es el que directamente se vincula con este encuentro, o lo que permite la acción plural. No olvidemos que la política es pluralidad, pero es sustancialmente la acción y la palabra colectiva, es decir, la palabra y la acción plural, el lugar de encuentro para actuar concertadamente con otros. Desde ese lugar venía la segunda pregunta, que es ¿en qué espacios públicos participan? ¿En qué espacios públicos participan? Desde concebir lo público desde este lugar, ese lugar de encuentro con los otros para una acción colectiva. Es un lugar a donde nos encontramos en el diálogo plural en base a un asunto común, porque nos juntamos porque hay algo que nos interesa, que nos une en ese espacio para discutirlo, y que es un espacio signado por el diálogo y por un consenso producto de la persuasión y del intercambio. Estamos convocados en un espacio público, por un tema que nos resulta importante, por un negocio común, como dirían los griegos, para hablar sobre un tema que nos interesa. Sí, perdón. Desde esa definición podría ser, no sé, hasta los grupos más cotidianos de nuestra vida, por ejemplo, la familia, el colegio, el trabajo. Las redes sociales también. Voy anotando. Sí, ¿algún espacio más? También podría ser este mismo espacio que compartimos todos pensando en justamente esto de las Olimpiadas. Piensen lo siguiente,
en esta empresa intelectual de Arendt, una de las grandes críticas que ella le hace a la tradición filosófica es que siempre quiso asir el fenómeno de lo político desde lo estrictamente contemplativo. Y como es el espacio de la acción y del diálogo concertado, el problema o el déficit de la tradición filosófica es que, queriendo asirlo solo desde un lugar estrictamente contemplativo, no puede captar el real sentido de la política, porque la política es acción, es el espacio paradigmático de la acción. Otra de las críticas que hace es que no puede tomarse el modelo de la familia, u otro de los déficits de la tradición filosófica, es que siempre pensó la política a través del modelo de la familia. Y si ustedes recuerdan, cuando Aristóteles en la política planteaba los dos espacios, la diferencia entre el oikos y la polis, es que ¿qué caracterizaba a la familia? La familia era un lugar signado por la desigualdad, por la jerarquía, era un espacio de mando y de obediencia. La familia, desde este punto de vista, es un lugar que invita poco al diálogo o al encuentro en términos de pluralidad, para nuestra autora, al menos. Porque es un espacio signado por las desigualdades y por las jerarquías, por el mando. Pero esto no solo en el caso de nuestras familias individuales, sino el modelo de la familia, para nuestra autora, imposibilita pensar la política desde un lugar diferente o desde un lugar sin prejuicios. Esta es una de las críticas que le hace la tradición filosófica, tomar el modelo de la familia para llevarlo a un modelo político, eso ténganlo en cuenta. Tendríamos un problema también por ahí desde este punto de vista, si yo me refiero, cuando hablo al espacio del trabajo, ¿a qué se refieren? Porque, por ejemplo, el espacio del trabajo también podría estar signado por las jerarquías, está signado por las jerarquías. Si, creo que no se los comenté, pero, o sí, creo que el último encuentro, yo soy abogada, y si hay algo que caracteriza el derecho laboral, a diferencia de el derecho comercial, otras ramas del derecho, el derecho del transporte, diferentes ramas del derecho, es que el derecho laboral aparece en la historia porque justamente los dos contratantes, el empleado y el empleador, ¿no?, que son quienes firman el contrato de trabajo, para esa rama del derecho ya vienen parados de una manera desigual, llegan a la firma del contrato de trabajo desde posiciones asimétricas. Y el derecho del trabajo aparece en el mundo social para tratar de compensar esa desigualdad originaria que tiene cualquier trabajador al momento de firmar un contrato de trabajo. Es decir, el derecho laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, donde no se tienen en cuenta las desigualdades reales que tienen los sujetos, se centra, aparece en la historia y tiene toda una cantidad de principios que lo diferencian de otras ramas, porque parte de la base de las diferencias, de la desigualdad en el mundo del trabajo que se produce entre empleado y empleador, y trata de llevar adelante una compensación, propugna la posibilidad de la mayor igualdad posible entre esos contratantes. Ahora, ¿podrían generarse espacios en torno del trabajo que fueran espacios públicos? No sé qué diría Arendt. Para Arendt, muy probablemente no. Pero esto no significa que no, Porque ustedes no se olviden que el mundo del trabajo para ella, sí, era el mundo del trabajo estaba asignado. Recuerdan que yo les había hecho una diferencia para ella diferenciaba la labor, el trabajo y la acción, ¿no?
laborar, trabajar y accionar. Estos eran espacios distintos en su propuesta teórica. El primero, la labor, estaba dirigida a satisfacer las necesidades vitales, a mantener viva la especie, por tanto era un ciclo repetitivo de laborar y consumir, porque esto exige la supervivencia humana. Era un espacio donde el hombre estaba solo, por más que estuviera acompañado, porque estos ciclos vitales los cumple de manera estrictamente individual, puede satisfacerlos, sí, para garantizar su propia vida. Después teníamos el espacio del trabajo. Ese espacio del trabajo estaba asignado por la aparición de fuerzas productivas sociales en nuestras sociedades modernas. Se produce a través de un esquema social de producción, que no era estrictamente un espacio, la labor seguro no era un espacio político, era apolítico radicalmente. El otro era una zona más gris que contaminaba todo para nuestra autora. Y después aparecía el espacio de la acción, que era el lugar paradigmático de la política, porque era el espacio de la pluralidad, del encuentro, de la libertad. Esta pluralidad tiene que ver con una igualdad en la palabra, en la discusión. Y se acuerdan que una de las por lo que planteamos estas preguntas, era si era posible pensar el espacio público desde la propuesta de la autora, o la política desde la propuesta que ella nos estaba haciendo. Desde este lugar, piensen que ella tal vez está tomando como modelos espacios políticos, sí creo que más reducidos, y no porque la política esté reducida, sino porque lo que dice es en función de los diferentes intereses, problemáticas que tenemos, que no son una en nuestra vida. Nosotros no tenemos una única problemática, un solo interés, una única preocupación, o sí, tenemos una pluralidad también de preocupaciones. Esta pluralidad exigiría espacios públicos diferentes en los que nosotros participáramos. No existiría un espacio público uniforme, único, que pudiera contemplar nuestras diferentes preocupaciones, nuestros diferentes asuntos comunes. Serían asuntos comunes y espacios públicos diversos, que nos convocarían a participar en ellos. Piensen que por ahí está tomando la idea de esos encuentros más ligados a la participación comunitaria, ¿no? No sé si lo compartiría, pero esas asociaciones, o cómo los vecinos se juntan en función de determinada problemática de su barrio, cómo se juntan autoridades, padres y alumnos en una cooperadora escolar, por ejemplo, en función de llevar adelante la vida de la escuela y los problemas que pueden aparecer en la vida de esa escuela. Seguro que ella está pensando modelos de encuentro que son más pequeños. Digo esto también respecto de las redes sociales. Creemos que las redes sociales nos invitan a la reflexión, porque piensen que estos espacios de lo público tienen que poder permitir el intercambio y la reflexión. Es decir, tienen de manera implícita, por más que la autora no lo diga, tiempos que no sé si son los de las redes sociales, o cuando discutíamos sobre tener un encuentro vía WhatsApp, que es un servicio de mensajería instantánea, ¿no? Es decir, un servicio de mensajería rápido. Estos espacios invitarían a la reflexión, al encuentro, a que realmente pudiéramos dialogar con otros. Les pregunto. Desde mi punto de vista, sí, porque si vamos a la función que cumple WhatsApp, por ejemplo, puedo comunicarme con chicos, por ejemplo, en este caso, de diferentes provincias, diferentes localidades, o incluso de gente que esté en otros países,
que posiblemente nos abarquen temas comunes que estén a nivel mundial, o sea, que pasen en otros lugares, por ejemplo, el bullying, o cómo abordar problemas para terminar con el hambre, cosas así, yo pienso que cumplen la función de un espacio público. Perdón, si se corta, ya saben que nos reencontramos a través del mismo link. Sí, no sé si alguien más quiere compartir su opinión. Yo tengo una duda porque vos nombraste, yo qué sé, reuniones de consorcio entre vecinos o lo que sea, pero No hablé de consorcios, podríamos pensarlo, pero hablé sobre todo de consejos vecinales, bueno, o en realidad esos grupos, digamos, de vecinos que se juntan porque tienen determinadas problemáticas en su barrio, entonces aunan esfuerzos para resolver alguna cuestión vinculada con el agua, con los servicios esenciales, bien porque hay algún problema en el barrio que exige que discutan qué hacer o qué no hacer. Sí, ahora mi pregunta es, dentro de ese tipo de conjunto de personas que se reúnen, siempre hay alguien que es más líder que el resto, que es más influyente que los demás. Yo no sé si eso tendrá que ver tampoco. O sea, dentro de un grupo, si hay un líder, ya hay cierta tendencia del resto a inclinarse a la posición de ese líder. Pese a que están todos iguales, hay alguien que sobresale un poco más que el resto. ¿Pero y por qué sobresaldría? Y porque tiene características más de líder, es el que comparte más su opinión y influye mucho más en el resto de las personas. Entonces, yo no sé si dentro de lo que tiene que ver con esta posición no de alguien que está sobre el resto, pero de alguien que tiene mucha influencia sobre los demás, puede llegar a influir en esto de los espacios públicos. Ustedes recuerdan que para esta autora el espacio de la acción es un espacio frágil, ¿sí? Es un espacio que está signado y amenazado por una cantidad de aspectos, y sin embargo siempre es mejor la apuesta, ser parte de las decisiones que se toman que nos afectan, ser parte, aún con todos esos riesgos. ¿Recuerdan ustedes que la acción tiene principio cuando ella utilizaba el modelo de la natalidad, ¿no? Del nacer. Desempezar. Tiene un principio, pero no sabe para dónde va a derivarse. No hay garantías en este espacio, porque además nada asegura que lo que es hoy de esta manera no vaya a ser mañana distinto. Tal vez quien lidera determinadas, piensen ustedes que siempre estamos hablando de la revisión crítica. El aparecer en estos espacios implica que los demás, ¿sí?, como espectadores de mi diálogo y de mi acción, están para juzgarme. Y si alguien en eso resulta, por lo menos en términos de la propuesta de la autora, si alguien en eso resulta que propone algo que los demás comparten y siguen, esto no estaría mal ni atentaría contra la pluralidad, porque para ella el encuentro con el otro, ¿recuerdan cuando yo les preguntaba, bueno, ¿se puede ser individualmente? No, yo soy con otros. No se puede actuar individualmente, se actúa con otros. Y se toman una cantidad de riesgos y hay una fragilidad grande. Y aún así, valen la pena esos riesgos, por lo menos para la autora, digamos, valen la pena tomar esos riesgos, porque siempre es mejor ser parte de las decisiones que van a asignar nuestras vidas. Piensen ustedes, nuestra vida está inserta en un sinnúmero de decisiones que se tomaron y que se toman a diario. Estoy pensando, por ejemplo, en los centros de estudiantes, como un modelo que podría adecuarse a lo que plantea Arendt.
Piensen ustedes lo que significó la reforma universitaria, no solo en la Argentina, en el mundo, las luchas estudiantiles, el impacto que tuvieron en términos de reformulación de contenidos, de pedagogías, no solo de derechos y de palabra para los estudiantes, sino todo lo que produjeron, toda la reformulación que produjeron en materia educativa. La lucha de los docentes. ¿Se entiende? Cuando yo hablo de la lucha, estoy hablando de esos espacios de encuentro en pos de llevar adelante un objetivo común. ¿Tienen riesgos? Un montón, pero creo, esto es una opinión personal, si uno hace un saldo de determinados espacios para tomar el ámbito educativo, me voy a referir a el espacio público que construyó el movimiento estudiantil y los espacios públicos que construyeron no solo las cooperativas, que es un lugar de encuentro, sino las reivindicaciones, digamos, o los encuentros, los espacios que generaron los docentes, van a ver que a lo largo de la historia de nuestro país, son los pilares sobre los que está fundado una manera de entender la educación, de concebir la pedagogía. ¿Se entiende a lo que nos estamos refiriendo, por lo menos en la propuesta de Arendt? ¿Sería lo mismo que se participara de esos espacios que no se participara? Esos espacios existen, esos espacios llevan adelante propuestas, esos espacios llevan adelante reivindicaciones. Y las que han quedado en la historia, las que se han establecido, las que han triunfado de esas reivindicaciones, vuelvo a lo mismo, la reforma universitaria de la Argentina es un ejemplo para todo el mundo, lo que produjo en términos educativos, académicos, pedagógicos. Parecería que vale la pena tomar ese riesgo. No sé si se entiende a qué se está refiriendo la autora con esos espacios públicos. Si yo repienso la política desde este lugar, lo estoy pensando en términos de participación ciudadana, de cómo el ciudadano se apropia de ese Estado, de su Estado, cómo se apropia de sus instituciones, cómo se apropia de eso que llamamos la vida política de su sociedad, de su comunidad. Lo que sí seguro es que ella lo está pensando en un conjunto de espacios, es más, si hay algo que su concepción invita, es a la aparición de un sinnúmero de espacios públicos, no uno solo, porque tienen que ser espacios de encuentro, porque tienen que ser espacios de intercambio, porque tienen que ser espacios a donde el diálogo y la persuasión sean el criterio rector de la acción común. ¿Se entiende esto? Eso está teniendo ella en la cabeza. Digo como para dar un ejemplo vinculado con el espacio que nos une, el espacio del pensamiento, el espacio de la escolarización, el espacio de la intelectualidad, el espacio, digamos, del mundo que nos junta hoy acá. Ese tipo de encuentros que llevan adelante reivindicaciones, fíjense que son bastante importantes, y para los que estudian, les repito, el movimiento estudiantil ha sido uno de los grandes constructores de la calidad de la educación en la Argentina. Se asocia directamente que instituciones educativas de la Argentina ocupen lugares significativos en las escalas del mundo, de excelencia en el mundo. Tiene su origen, quienes lo estudian dicen que tiene un gran sustrato en la reforma universitaria que se produjo en Córdoba. Ese movimiento signó la excelencia de la educación en la Argentina al día de hoy, y la continuidad, ¿no?, de las luchas y las reivindicaciones del movimiento estudiantil. Está pensando la política en una lógica que no es la lógica de partidos,
pero no sé si sería excluyente, esta es una opinión personal, no sé si sería excluyente, porque piensen que si encaráramos la participación partidaria desde este lugar que ella propone, no sé si los partidos serían lo mismo que son hoy. Si no tendrían dinámica. Juicios se tienen que pronunciar situados, es decir, la indignación, son parte constitutiva del juicio para ella, en este tipo de situaciones que estamos hablando. La política es el producto de sujetos situados. La mirada del observador objetivo y universal conspira contra la idea de pluralidad. Tengamos siempre en cuenta eso, para ella la política es pluralidad. Todo lo que atente contra la pluralidad y pretenda homogeneizar bajo un discurso, recuerdan que era una de las grandes críticas que ella le decía a los intelectuales alemanes, y que también consideró que muchos intelectuales judíos también erraron en un principio sobre esto. Lo planteé en el mismo video que les pasé en el encuentro anterior. Entonces, ser juicios y todo, tratar de abordar procesos de exterminio, procesos de genocidio, desde la racionalidad, desde el universal racional, para Arendt, por lo menos, no produce realmente un juicio. Porque es la empatía, es el ponerse en el lugar del otro, no justamente juzgar desde la distancia de un observador. Imagínense si a nosotros nos tocara eso. Opinar sobre el Holocausto o sobre la desaparición forzada de personas en la Argentina desde un lugar neutral o desde un lugar de la víctima, por ejemplo, lo que se llama, ¿no? Es decir, la persona que estaba pasando por esa situación, es decir, que estaba en un campo de exterminio. Y sería igual nuestra posición desde un lugar... Sitúense, me pasa mucho cuando en la facultad doy clase a estudiantes universitarios que me hablan de lo que piensa el maquinista del Roca, o el peón de vía del San Martín. Y yo preferiría preguntarle al peón de vía del San Martín, de la línea San Martín, qué piensa sobre digo, sobre todo, hago esta aclaración porque yo llevo negociaciones colectivas, ¿sí? Entonces, hay veces que cuando hay algún paro y hay alguna situación muy conflictiva, es la única vez que yo no puedo apagar el celular, así esté dando clase. Entonces les aviso, no puedo apagar, pasa una vez al año, pero puede pasar. En este momento estoy igual acá, pero no puedo apagar el celular. ¿Por qué? Porque hay un paro, porque hay un conflicto, porque tengo que poder atender el teléfono para resolverlo, para lo que fuere. Entonces siempre hablamos de los otros que no somos nosotros. Son los políticos, es el trabajador, siempre es el otro. Y un poco la idea de la propuesta intelectual es que nos empecemos a apropiar de nosotros. Yo tengo estos problemas. A mí me pasa esto en materia educativa, en materia... A mí, y enuncio en primera persona, en un espacio público donde me voy a encontrar con el maquinista del Roca, me voy a encontrar con... Si nos convoca un negocio común, nos vamos a encontrar y él enunciará por sí mismo. Cuidado con lo del tema del poder. ¿Quiénes tienen más o quiénes tienen menos poder? Si no tenemos poder en la teoría de Arendt es porque renunciamos a él. Porque recuerden que poder es esta participación, esta inserción, esta apropiación que hacemos de los espacios públicos, de la vida política, es nuestra participación. Justamente, todo su objetivo es desarmar los prejuicios contra la política porque ella considera que nos llevan, es una huida
a la inacción, al inmovilismo, a que otros decidan por nosotros. Y piensen que después puede aparecer los gobiernos totalitarios que piensan por nosotros. No solo piensan por nosotros, pueden pasar muchísimas más cosas. Entonces, renunciar a esa acción, renunciar a la participación política, al pensarnos políticamente de manera colectiva en un espacio público, tiene muchos riesgos, muchísimos riesgos. Nada justifica que los abandonemos. Es cómodo, diríamos en una razón kantiana, es cómodo cobarde decir, bueno, pero si eso es así, ¿yo por qué voy a participar de ahí? Por lo menos esa es una invitación. Pero ya les digo, no solo en la vida o en los espacios de la política o con los políticos de profesión. ¿Qué pasa cuando pensamos criterios de justicia dando por sentado que todos son iguales a nosotros? Todos son racionales en los términos que lo plantea Rawls. ¿Es la mejor decisión esta racionalidad económica para derivar principios morales? Les doy un ejemplo. Vamos con la teoría del velo. Supónganse, ¿qué nos parecería, por decirlo moralmente más loable? Permítanme, más allá de la grandilocuencia y lo discutible que pueda ser esta enunciación. Velo de la ignorancia. Tenemos que decidir si vamos a permitir que alguien done un órgano vital estando vivo, que le permita seguir viviendo, ¿no? Pero que obviamente no estamos hablando de donación de órganos cuando ya falleció la persona, el donante, sino tenemos que discutir, vamos a establecer una ley que permita, esto pasó en la historia, que permita que un donante, aún a riesgo de su salud, done un órgano. No que lo establezca como obligatorio, ¿no? Para ponerlo en términos morales, porque si hay obligación en todo caso no sería. ¿Votamos o no votamos esa ley? En términos de Rawls, tras el velo de la ignorancia. ¿Permitimos o no permitimos que un donante, aún a riesgo de su salud, pueda donar un órgano? No sabemos qué nos va a tocar. Y no es obligatorio, va a quedar a criterio del donante. ¿Se entiende lo que digo? ¿Lo permitimos o no lo permitimos? ¿Permitimos esa ley? ¿La votaríamos? Supongo que Rawls diría que sí, porque está maximizando su interés individual al decir, bueno, yo quiero donar el órgano. ¿Es una maximización del interés ponernos en riesgo? No, pues, para mí no. Digamos, si me preguntas a mí, yo diría que no, porque bueno, hay un montón de factores más allá del deseo de, bueno, de querer hacerlo o no. Pero, digamos, si tenemos una perspectiva súper individualizada, para mí ahí sí, Rawls diría que sí, digamos, bueno, el que quiere lo hace. Pero responde un criterio de racionalidad como él está proponiendo. Primero, esta sería una pregunta. ¿Responde el criterio de racionalidad económica? Es discutible, no pretendo cerrar ninguna discusión, pero parecería responder, maximiza utilidades, que yo deje liberado. Si estás beneficiándote a vos mismo, no querrías poner en riesgo tu propia salud para dárselo a otro. Sería tu propio interés de vivir. No, en la situación me estoy poniendo en riesgo, porque estoy donando un órgano que no puede reproducirse. Entonces Rawls diría que no. Porque si es todo para uno mismo, todo para tu propio beneficio, siempre pensando en vos y no en los demás, nunca estarías dispuesto a donar algo de tu órgano, ponerte en riesgo, no sería lógico, según él. Puede ser, ¿no? Queremos que parecería que por lo menos es discutible que responda a esa racionalidad económica que nos está planteando, o al tipo de racionalidad que nos propone Rawls. Yo creo que Rawls diría que no, pero sí diría que sí, si ese donar lo beneficiaría a él y al otro. Pero si solo lo beneficia al otro, diría que no. Es que el donante no lo beneficia seguro,
Por eso ves la posibilidad de donar, aún a riesgo de la salud del donante. ¿Se entiende? Claro, Rawls diría perfectamente, como vos estás planteando, no, bueno, para que pasara eso, por lo menos tendría que aparecer algún tipo de criterio de beneficio mutuo, o por lo menos de no riesgo del donante, ¿no? Que el donante quedara como, que no lo afectara en nada la donación del órgano. Es decir, que tal vez solo se permitiría la donación de órganos cuando no afectara en lo más mínimo, ni siquiera potencialmente, la salud del donante, ¿no? No sé qué les parece, si alguien más quería... Ahora en términos morales les planteo. Moralmente, ¿qué nos parece esto cuando hablamos de la palabra del ejemplo? Una persona que votaría esto sin saber si va a necesitar el órgano o no va a necesitar el órgano, en qué lugar va a estar, o alguien que aún sabiendo que es el donante, que va a tener riesgos en su salud, elige igual hacerlo, lo hace por amor a un otro. Moralmente, digo, para establecer criterio de justicia social, para hablar de criterios de moralidad, así a primera vista, ¿qué nos parece moralmente más loable? ¿Aquel que dona su órgano a riesgo de su vida porque ama a un otro y quiere hacerlo? ¿O aquel que en todo caso la votaría porque no sabe si le va a tocar, si va a necesitar un órgano mañana y no lo va a tener? Moralmente hablando, les pregunto, no sé qué les parece. ¿Es lo mismo estas dos posiciones? Que yo lo vote diciendo, y no vaya a ser que mañana lo necesite yo, a que yo diga, yo soy el donante. Y yo, porque amo a un otro, porque no hay otra explicación, esto ya está súper relevado. Quien dona un órgano a riesgo de su salud es porque ama a un otro. Voto igual que eso pueda hacerse, yo quiero hacerlo, quiero que exista esa posibilidad, quiero que a mí me permitan eso. ¿Se entiende? ¿Es igual en términos morales? ¿Producen el mismo tipo de criterio de justicia? ¿Producen la misma sociedad? Como criterios, ¿eh? No, porque es mucho más rico moralmente votar no sabiendo cuál de las dos opciones vas a ocupar vos, o sea, sin saber si sos el donante o el que tiene que recibir un órgano. Es mucho más rico si aún sin saberlo vos decidís que, bueno, yo voy a donar porque la sociedad de la que yo forme parte va a ser mejor si todos pensamos que beneficiando a los demás se hace una sociedad mejor, digamos. Que si lo sabes, bueno, yo sí lo necesito, entonces sí, pero si es porque por los otros no. No sé si... Claro, pero en la otra situación él no sabe. No sabe si va a votar porque tal vez le toque a él. Claro, es como por un miedo de si me va a pasar a mí. No, eso no es como, digamos, altruista o pensando en los demás, sino que es por las dudas si me toca a mí, no es, digamos, siendo buena persona con lo que se consideraría ser una buena persona. Es como solamente por si me implica a mí. Eso no sería tan moralmente rico como en la otra opción. Es que la otra también lo implica. Lo implica en la pérdida, digamos, lo implica en el riesgo, ¿se entiende? En una, el sujeto no sabe, y en la racionalidad de Rawls, si lo elige, es en todo caso porque tal vez le toque o necesite un órgano él. En una racionalidad económica, si yo voy a algún tipo de, sáquenlo del riesgo, porque bajo riesgo de la salud del donante, ninguna racionalidad económica. Si yo aplico las reglas de la racionalidad económica, estaría permitida la donación de órganos cuando
ponen en riesgo la salud del donante, que son muchos los casos, chicos, ¿eh? No es salvo el tema de la piel, digamos, órganos que pueden reproducirse, o que inclusive pueden ser ayudados para reproducirse mecánica o artificialmente, la donación de órganos que permiten la vida pone en riesgo la salud, e inclusive la vida del donante, en la intervención. La donación de órganos, por lo menos, es un contraejemplo de la existencia de una racionalidad económica en el mundo de los hechos. Si todos fuéramos esos sujetos racionales de los que habla Rawls, primero en los hechos, en la vida social, nadie donaría un órgano a riesgo de su salud. Y hay un montón de ejemplos. Toda la discusión en torno de la donación de órganos demuestra lo contrafáctico de suponer que la única racionalidad que existe es la económica, o que todos los sujetos, inclusive en el capitalismo, son maximizadores de utilidades. Por lo menos la donación de órganos demuestra que esto es falso. Como situación hipotética, no puedo generalizar que esto pase. Pero a su vez, si estamos en el plano de las decisiones o en el plano de la moral, la pregunta es si es lo mismo que yo elija, porque tal vez voy a ser el beneficiado, a que yo elija sabiendo que soy el perjudicado, no el beneficiado, soy el perjudicado. Moralmente, ¿es lo mismo que yo elija porque tal vez, como no sé, y todo el juego de Rawls es en este sentido, como no sé, siempre me voy a poner en la posición del que peor va a estar. Por eso voy a poder construir principios de justicia a su criterio, que sean válidos y universales e inmutables para todos. Porque como yo no sé qué lugar voy a ocupar, siempre me voy a poner para razonar en el lugar del que peor estaría, por las dudas que me toque ese. En este caso, este es el razonamiento que Rawls propone, porque Rawls dice que podríamos construir o elegir principios de justicia desde esta posición originaria. Porque todos, como maximizadores de utilidades, ¿qué elegiríamos si no sabemos qué nos va a tocar? Y siempre nos pondríamos en la peor situación y trataríamos que la peor situación nunca fuera tan mala, por las dudas que nos toque. En el caso de los órganos, elegiríamos que se pudieran donar por miedo a ser nosotros los que tal vez, ¿cuál sería la peor posición que tendríamos? Y necesitar un órgano. Si total es de elección. Si soy yo el que tengo que donar y no quiero, voy a tener la posibilidad de no donarlo. Ahora, si yo lo necesito, voy a existir la posibilidad que alguien me lo dé. Moralmente, eso es lo mismo, toda esta especulación a que yo diga, tomo como criterio al donante de órganos, como modelo regulativo, ya que voy a elegir un modelo regulativo, más que elegir el modelo regulativo de la racionalidad económica, tomo otro modelo, que existe en la realidad, porque no es un invento. Tomo como modelo regulativo de mis criterios de justicia el sujeto paradigmático del donante de órganos. ¿Podría hacerlo? ¿Por qué no? Estoy pensando en una teoría regulativa de la justicia. Al tipo que aún sabiendo que a riesgo de su vida va a hacer tal o cual cosa. Esto podría traer muchos otros problemas, no estoy diciendo que no. Simplemente lo que planteo es, ¿puedo plantear otros criterios y otros principios? ¿Por qué se da por sentado que la única racionalidad es la racionalidad económica, en términos de maximización de utilidades? Que todos elegiríamos eso en todos los casos. No se olviden que está estableciendo una posición para fijar los criterios de justicia de una vez y para siempre. Y que él considera que todos elegiríamos lo mismo. Todos elegiríamos lo mismo desde la posición de no saber qué lugar vamos a tener en una sociedad.
Esta es la discusión que tuvimos de todos nos presentaríamos igual. Y hay un montón de contraejemplos, no sé, y todos. Tal vez sí, tal vez no sabemos, tendríamos que transitar esa experiencia para ver cómo nos presentamos y discutir sobre ella. Yo creo que él al formular esa teoría de la racionalidad económica, por ahí está planteando al ser humano como alguien plenamente egoísta que solo vela por su propio bienestar, pero tal vez no tiene en cuenta los lazos que el individuo puede llegar a formar con otras personas. A veces esos lazos son más fuertes que nuestros propios intereses y nos movemos para beneficiar a otros justamente porque tenemos sentimientos, somos seres sociales que no solo se preocupan por el beneficio de uno mismo, sino que también por el beneficio de otros, y que eso a su vez, el beneficio de otros puede traer el beneficio de uno mismo. Entonces como que están cuidando a las dos personas al mismo tiempo. Claro, pero justamente el velo de la ignorancia no permite ver las futuras relaciones sociales que vamos a tener con el otro, entonces eso es lo que va a llevar a tener una mirada más egoísta, porque no vamos a saber con quién nos vamos a relacionar en un futuro. Entonces siempre lo que vamos a pensar es en lo que nos va a beneficiar más a nosotros antes que el otro. ¿Pero estamos tan seguros que elegiríamos eso? Claro, no estamos seguros. Todos. O sea, Todos. No, por eso. No digo que no, pero digo, ¿estamos seguros? Mire, esto es así, perdonen que sea mala. ¿Hay algo que quieren mucho? ¿Alguna cosa que quieren mucho? ¿La apostarían? ¿Tienen algún objeto que para ustedes tiene un gran valor afectivo, sobre todo? ¿Lo apostarían en la afirmación que están haciendo? ¿La apuestan? Siempre tómenlo eso como criterio. Algo que amen mucho. Y uno dice, bueno, ¿vos estás seguro de esto? Sí, estoy convencido. ¿Apostarías algo que amás? ¿Algún objeto que amás? Que tiene un gran... no sé. Bueno, entonces ya no estoy tan seguro, ¿no? Digo, a todos nos pasa. No digo que a ustedes. En el valor del juego y de lo lúdico y de la apuesta. Ahí es donde uno siempre se queda medio, no sé si estamos tan seguros. Porque fíjense que además estamos asumiendo que podemos garantizar la conducta o la acción del otro, diría Arendt. Yo me estoy volviendo de la manera que digo, todos haríamos esto. Yo a su vez me estoy volviendo no solo un juez, un garante de lo que van a hacer los demás. ¿Puedo volverme un garante y estar seguro de que todos van a responder como yo creo? Fíjense que tiene una doble... No solo me vuelvo en juez de los demás, sino que a su vez me vuelvo en garante. ¿Tan seguro estoy que los demás van a responder como yo creo? Y piensen, volvemos con refrescar algunas de las cuestiones que vimos sobre Arendt, que yo necesito a los otros también para pensar. Son las experiencias las que ponen en funcionamiento el pensamiento, ¿no? Sin experiencias, y obviamente el mundo de las experiencias, básicamente es la experiencia con el otro. El otro no es una amenaza a la construcción de mi propio punto de vista, es un elemento imprescindible, es un insumo imprescindible para la construcción del propio punto de vista de Arendt. No es una amenaza al punto de vista propio, sino que es un elemento necesario. Y el diálogo y la discusión con el otro son fundamentales para no solo revisar nuestras opiniones, sino inclusive para fortalecerlas. Cuidado, ¿eh? El otro es un insumo en la formación de un punto de vista individual sobre las cosas. Es el otro y la discusión con los otros los que me las permiten. Esto no implica que yo pueda anunciar en nombre de todos los demás, de todos. Y es uno de los grandes problemas que también ha tenido la política.
que yo me refería a eso cuando hablaba del lugar del maquinista del Roca o del peón de vía del San Martín, que quiere, que no quiere, y yo tendré que preguntarle. Doy clases de filosofía, tanto acá en este proyecto como en la Facultad de Derecho, es decir, soy abogada, o por lo menos vivo de eso, ¿sí? ¿Por qué creo que puedo apropiarme de contar su historia? O cuáles son sus necesidades, o cuáles son sus, por lo menos en lo que hace en el espacio público, ¿no? ¿Por qué podría anunciar el nombre de él? Y cuando lo vamos a hacer como ejercicio de pensamiento en el mundo intelectual, y vamos a hablar de otros, porque en definitiva siempre la reflexión filosófica tiene una pretensión de universalidad, lo tiene inclusive en los filósofos que son postestructuralistas, tiene cierta pretensión de validez, erga omnes, por lo menos situados históricamente, por lo menos en determinado momento de tiempo, por lo menos para determinado espacio y para determinado periodo temporal, tienen pretensión de validez, cierta universalidad, por lo menos en su validez de los razonamientos filosóficos. Pero esto no quita que no tome precauciones y tenga cuidado con las miradas que son universalizantes, sobre todo cuando tengo una mirada crítica sobre mis propios criterios culturales, histórico-culturales, cuando los doy por sentado, cuando creo que todos son iguales a Florencia, y el otro no es igual a Florencia. Claramente no puede haber dos sujetos iguales. ¿Se entiende un poco esto? O por lo menos cuál es una de las problemáticas. Volvemos, piensen que Rawls está queriendo construir, individualizar los criterios de justicia que van a asignar los repartos de derechos, de obligaciones y de bienes materiales e inmateriales producto de la cooperación social, es decir, cómo se reparten también los beneficios y las cargas de la cooperación social. A mí me quedó una duda con lo de Rawls. Sí, te escucho muy bajito, no sé si... no sé, ¿ahí se escucha mejor? Un poquito. Dice que los principios son inmodificables, ¿no? Pero todo se puede modificar en realidad, porque hay mucha gente que ha dicho que los principios que propone son inmodificables y se han modificado a lo largo de la historia, a partir de revoluciones, por ejemplo. No, sí, está claro que en nuestras sociedades, en las sociedades humanas, sus criterios organizativos han estado sujetos a revisión, y no solo de revisión, de transformación, por lo general asociado a procesos que son violentos, los grandes cambios de la historia, pero no necesariamente, sí, no solo han estado sujetos a rediscusión, sino inclusive a transformación radical y violenta, claro. Por eso cuando yo les decía, pensemos para nuestro próximo encuentro, ¿qué principios elegirían? ¿Qué principio o qué principios elegirían y por qué? Y a su vez, si esos principios serían, como los plantea Rawls, inmutables, o estarían sujetos a una transformación, a una revisión. Porque piensen que él está estructurando todas las instituciones sociales. El pacto lo que hace es fijar principios, que para él son dos. Todos los sujetos, en su racionalidad, para él son racionales tanto en cuanto maximizan sus utilidades. Este es el criterio de racionalidad que adopta, que le parece el menos conflictivo, que le parece el más contundente, desde el punto de vista de su razonamiento filosófico. Este tipo de racionalidad
todos elegirían dos principios. Dice, el primero que es la igualdad en el reparto de derechos y de deberes, que esos se repartieran equitativamente, y sí un principio de desigualdad económica y social, en tanto y en cuanto siempre beneficiara a los demás, sobre todo a los más desventajados, y como había dentro de eso, de ese criterio, como había señalado uno de sus compañeros, el acceso a los cargos, sobre todo los cargos públicos, eso tiene que ver con la desigualdad de la autoridad, el acceso a los cargos públicos fuera igualitario, es decir, hubiera igualdad de oportunidades a los cargos públicos y electivos, igualdad de oportunidades ahí, no igualdad de oportunidades a todos los demás puestos, o a otros puestos que no fueran estos. La gran pregunta también es, ¿por qué elegiríamos, o estamos tan seguros que elegiríamos esto? Es decir, elegiríamos la igualdad en términos de derechos políticos, diríamos, y la desigualdad en términos de derechos económicos y sociales, si me permitieran utilizar el concepto de derechos para ambos, si bien lo otro está referido a bienes. ¿Por qué no elegiríamos la igualdad en los dos? Claro, es muy cuestionable. Eso va a depender. Pero piensen, ¿por qué él no está, y esto si quieren también lo dejamos abierto para nuestro próximo encuentro y lo reflexionamos? ¿Por qué él considera esto? Que elegiríamos el de desigualdad en ese lugar, en este segundo. ¿Por qué? ¿Qué da por sentado él? Y a eso vamos, porque no se olviden que estamos indagando sobre los prejuicios, y sobre todo los prejuicios que se dan en el mundo intelectual, y que funcionan como acríticos, cuando no ponemos en crisis nuestras propias representaciones, cuando no de malos, sino por cómodos o por cobardes, no nos exigimos la rigurosidad crítica a la que nos invitaba Kant, y construimos categorías, pensamos el mundo y pensamos a los otros, a partir de nuestros propios criterios histórico-culturales, sin explicitarlos, sin ponerlos en tela de duda, sin siquiera darnos cuenta que están ahí. Cuando nos funciona un etnocentrismo, creemos que todos somos el hombre norteamericano o el varón europeo, y construimos teorías para hablar de toda la humanidad. ¿Qué riesgos estamos asumiendo? Y les repito, no digo que la filosofía no nos invite a pensar desde ciertas pretensiones de validar más allá de nuestra posición subjetiva un razonamiento, que no sea pensar con una pretensión de cierta universalidad. Ahora, cuidado que una cosa es eso, y otra cosa es no tener una mirada crítica sobre estos criterios propios que nos hacen estar pegados a determinado suelo, como metáfora. Arendt diría, el posicionamiento enunciar desde una posición subjetiva, explicitada y asumida, no es un demérito intelectual. En el mundo de la política, hablar desde un lugar situado es uno de los elementos que más cuida la pluralidad, que garantiza la pluralidad. Por ejemplo, si se corta, retomamos, sobre todo porque... Pero digo, esta es una de las cuestiones a charlar, por eso les digo, los invito a pensar qué principios elegirían, principios, ¿sí? Si serían inmutables, si serían discutibles, bajo qué criterios, por qué eligen esos principios, ¿son discutibles o son intocables? Piensen que están estructurando toda la sociedad, todas las instituciones básicas de la sociedad se van a desprender
de ese principio, como es en la teoría de Rawls. Pero también los invito a pensar, ¿qué está dando por sentado Rawls cuando asegura que elegiríamos la desigualdad, condicionada, pero no importa, que elegiríamos la desigualdad en términos económicos y sociales? ¿Qué es lo que nos está preguntando críticamente? ¿Qué da por naturalizado? Y escucho esto, si quieren los dejamos como criterio para el encuentro que viene. Vamos a profundizar un poquito más el tema de Rawls y vamos a abordar estos debates. Perdón, yo quería hacer una pregunta, o dejar planteada una pregunta. ¿Cómo se defendería Rawls de estas críticas? Y aún aceptando la crítica a Rawls, ¿caería toda la propuesta de él o se podría mantener algo de eso, digamos? ¿Por qué plantea el velo de la ignorancia? Digamos, ¿es razonable? ¿Cuáles son los argumentos a favor? Porque estamos viendo muchos argumentos en contra y no estamos viendo, digamos, le estamos dando con un caño y no vemos qué sería lo razonable o qué sería lo defendible o cómo se podría defender de las críticas. Porque así como un universalismo es problemático, el relativismo también es problemático. Entonces, yo entiendo las críticas al universalismo de Rawls, pero también podemos ver que del otro lado, desde la visión opuesta, el relativismo también tiene problemas. El negarse a aceptar que puede haber principios universales también es problemático. Entonces, eso, digamos. Invitaría a pensar también qué es lo defendible, qué es lo razonable de la teoría de Rawls, adhiramos a su teoría o no, pero, digamos, suspender un poco también el punto de vista crítico y ver cuáles son las fortalezas de esa teoría, o qué buscaba, ¿no? Digamos, ¿qué pretendía? ¿Por qué el velo de la ignorancia? ¿Qué se pretendía con eso? Digamos, aunque después se le cuele su concepción particular, ¿no? Digamos, eso, digamos. Me gustaría dejar como abierto también esta cuestión. ¿Qué es lo razonable, lo defendible de la teoría de Rawls? ¿Cómo se la podría hacer un poco de abogado del diablo, si Rawls es el diablo, digamos, ¿no? Creo que también ayuda a conocer y a entender una teoría filosófica, tanto criticarla como también ver lo defendible que puede llegar a tener. Porque también en el contexto estadounidense, Rawls es atacado por derecha, ¿no? O sea, también hay